Como ya te había mencionado, en React, en los componentes de React, existe algo llamado el estado de un componente. Como su nombre lo dice, el estado es información adherida a un componente, información que es mutable, información que cambia con el tiempo, con una acción o con un evento, información de la cual depende un componente para cambiar el cómo se ve. Por ejemplo, esto lo podemos ver en diferentes cosas, como, no sé, una lámpara tiene el estado de prendido o apagado. No necesariamente tiene que ser un sí o un no, una bandera o qué sé yo. Puede ser también información numérica, como las vidas o la vida que te queda en algún videojuego. La lista del súper o la lista de cosas por hacer, donde los elementos pueden formar parte del estado de una lista, ya que se pueden adherir o eliminar o tachar. Cambia con el tiempo esta información. Con estos ejemplos ya te puedes dar una idea de más o menos qué es lo que se guarda o se suele guardar en el estado de un componente en React. Como ya te había dicho, normalmente la visualización o el cómo se ve un componente depende bastante del estado. Por ello es que cada vez que hay un cambio de estado en un componente, normalmente se suele empezar un ciclo de actualización en el componente. Como ya habíamos visto en los métodos del ciclo de vida de React, normalmente cuando se cambia un estado o se llama setState, que es la función que cambia el estado de un componente, empieza este ciclo en donde se vuelve a llamar un render y donde se llama el método componentDidUpdate. Esto es porque la visualización o el cómo se ve un componente depende comúnmente del estado. Por ello tiene que volverse a llamar un render, ya que como hubo una actualización o hubo un cambio en la información que es mutable en un componente, tiene que volverse a procesar la nueva información. La nueva información para que cambie la visualización de un componente. Por ello, la información del estado en un componente tiene que ser algo referido a lo mutable. Por ejemplo, si vas a hacer una aplicación de un to-do list o algo de listas, pues normalmente los elementos de la lista van en el estado, ya que cambian, se eliminan y se agregan, como en el ejemplo que te di anteriormente. También, si vas a hacer un switch o un botón que cambia entre prendido o apagado, pues obviamente el estado guarda la información de esta flag de activado o desactivado, true o false. Si vas a hacer un contador o un conteo, un countdown, una cuenta hacia abajo o algo similar, pues obviamente el número va relacionado al estado. El estado guarda ese número, ese conteo. Recuerda que, como te había mencionado, el componente aparte del estado guarda una información o tiene una información llamada props o propiedades. Como te había mencionado, la diferencia entre las propiedades y el estado es que las propiedades son inmutables y el estado mutable. Esto quiere decir que las propiedades no se pueden cambiar o modificar en un componente. Pero lo que sí se puede hacer es pasar el estado como propiedades a los componentes hijos. Entonces los componentes hijos pueden notificar al padre que deben de hacer un cambio y el padre cambia su estado. Al cambiar su estado, cambia las propiedades que les pasó a los hijos. Y recuerda que cuando hay un cambio de propiedades, puede volver a haber un render y una actualización. Por ello, podemos cambiar las propiedades a partir de callbacks y de pasar el estado como propiedades. Pero tal vez esto suene un poco confuso. Me gustaría explicártelo con un ejemplo. Así que acompáñame a ver cómo se utiliza el estado en los componentes de React.js.